Bienvenidos a todos a Química de nuestro planeta. En esta ocasión vamos a hablar de el agua. El agua tiene muchísimas propiedades, pero una de ellas es ser el disolvente universal. ¿Y qué es un disolvente universal? Pues un disolvente universal se le dice al agua porque disuelve más tipos de sustancias y en cantidades mayores que cualquier otro disolvente. Pero, ¿por qué esto es así? Bueno, vamos a ver cómo es el agua. Eso lo explica todo. El agua es una molécula muy pequeña que está formada por apenas 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Átomos. Ustedes saben que los átomos son chiquititos, 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 chiquititos. Bueno, pues imagínense nada más 3 átomos. El agua está compuesta por solo 3 átomos. Y si eso no fuera poco, el hidrógeno es el átomo más pequeño que existe. Entonces, el agua es chiquitita. ¿Y eso por qué le sirve para ser disolvente universal? Bueno, pues a gran escala es como si tuviéramos una canasta con manzanas y le echáramos una molécula muy pequeña, como polvo. Entonces el agua es como polvo tan diminuto que se puede mezclar entre todo nuestro conjunto de manzanas. Entonces, si tenemos la pila de manzanas y le agregamos polvo, el polvo se va a entremeter entre todas las manzanas y las va a cubrir. Pero si le echamos algo más grande, como por ejemplo una pelota de básquetbol o unos zapatos, entonces los zapatos van a quedar encima de las manzanas, solamente tocándolas de arriba, pero no se van a entremezclar entre todas. Así que para empezar, por ser tan pequeñita, el agua puede meterse entre todas las moléculas que haya en algún lugar, en algún vaso, en alguna cazuela, en algún reactor. En fin, esa es la principal característica por la que el agua es el disolvente universal. Ahora, también aparte de ser chiquita, tiene otras propiedades muy interesantes que lo hacen ser el disolvente universal. Una de las propiedades es que es altamente polar. ¿Qué es polar? Bueno, esto es lo siguiente. Existen elementos en la tabla periódica que atraen los electrones hacia ellos. En este caso es el oxígeno el que atrae los electrones. A esta propiedad se le llama electronegatividad. Entonces, el oxígeno, a diferencia del hidrógeno, tiene una alta electronegatividad, lo que hace que los electrones se vayan hacia él. Entonces, esto lo representamos con estos signos. Ya saben que electrones tienen carga negativa y por eso los representamos como menos. Entonces, al estarle el oxígeno jalando los electrones, aquí le vamos a poner unos signitos menos y por lo tanto estos están quedando sin electrones, entonces están con una carga parcial positiva. O sea, lo que les quedan son protones y los protones son positivos. Entonces, de este lado tenemos una carga negativa y de este una carga positiva. Pero bueno, aquí lo que cuentan son los electrones, ¿sí? O sea, no es como que le estamos poniendo un más al hidrógeno. El protón ya lo tenía. Este también ya tenía un protón. Este también ya tenía un protón. Lo que sucede es que al quitarle electrones, lo único que le va a quedar son protones. Y los protones se representan con carga positiva. Por eso está este signo más aquí. ¿Eso cómo se va a ver? Se va a ver de esta manera, como una nube. Entonces, los electrones son como una maraña, digamos como de abejas. Y eso, si lo vemos así, todos moviéndose al azar, parecen una nube. Entonces, la nube va a quedar más cargada hacia el oxígeno, o sea, más cargada hacia este lado, donde indique la flecha. Bueno. Entonces, esto nos va a hacer que la molécula tenga una forma en la que en un lado está negativo y en el otro lado positivo. Esto se asemeja a un imán. En un imán tenemos el polo negativo y el polo positivo. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, el polo negativo se une a otro imán por el polo positivo de ese otro imán.
y el polo positivo se une a otro imán por el polo negativo de ese imán. Entonces, esto convierte al agua en una especie de imán que tiene un lado negativo y un lado positivo. ¿Y esto para qué nos va a servir? Pues para poderse combinar con otras moléculas que tengan lados negativos y positivos. Por cierto, a estas moléculas que en sí mismo tienen un lado negativo y un lado positivo se les llama polares. Bueno, entonces estábamos en que el agua es el disolvente universal porque es chiquitita, chiquitita, pero además porque tiene su característica polar y eso hace que disuelva tanto compuestos iónicos como compuestos polares. Repasemos, los compuestos iónicos son, por ejemplo, la sal de mesa y son esos que se separan completamente, ¿no? El cloro se va por su lado con carga negativa y el sodio por su lado con carga positiva. Entonces tenemos algo positivo y algo negativo. ¿Cómo se mezclaría aquí el agua? El agua no se está separando hasta este momento que lo estamos viendo, pero de todas maneras tiene un lado negativo y un lado positivo. Así que se acomodaría. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un caldo y le echamos sal al agua, lo que va a pasar es que estos, el sodio y el cloro, se van a separar y se van a estar acomodando en las moléculas de agua de la siguiente manera. El sodio se va a pegar más al oxígeno, que es el negativo del agua, y el cloro se va a pegar más a los hidrógenos, porque es negativo y los hidrógenos recuerden que quedaron como positivos. Algo de esta manera. El agua buscará acomodarse así, el oxígeno más cercano al sodio, el hidrógeno más cercano al cloro. Y la siguiente molécula de sal también buscará acomodarse, más cercana el cloro al hidrógeno y más lejano el sodio. Y la siguiente molécula de agua, más cercano el sodio al oxígeno y así sucesivamente en todas las moléculas. De esta manera, pues aparte de ser pequeña, el agua va a poder irse acomodando de acuerdo a las cargas de este compuesto. Otro de los compuestos que nos indican aquí son compuestos polares, o sea, compuestos que tienen pues la misma característica del agua, de tener una fracción negativa y una positiva claramente. Ese es el caso del etanol. Todos sabemos que el etanol, bueno, el alcohol normal, el que utilizamos para las fiestas, se mezcla con el agua. Si no, ¿de dónde tantas bebidas preparadas con alcohol? Entonces nos queda clarísimo que el alcohol se mezcla con el agua. Bueno, ¿por qué se mezcla con el agua el alcohol? Más allá de que sepa delicioso o no, el alcohol es esta molécula. Es que nos tomamos en alguna cerveza o algún vino, es esta molécula. Y esta molécula igual tiene un lado en donde se concentra el oxígeno y el otro lado en donde no. Entonces, el oxígeno es el que va a jalar todos los electrones hacia este lado. Y digamos, aquí hay un hidrógeno y eso sería positivo, sí. Pero ¿qué es un positivo chiquitito contra este oxígeno que puede jalar muchísimos electrones y además todos estos hidrógenos sería positivo, todo esto sería positivo porque el oxígeno es el que gana la electronegatividad en todos estos átomos? Entonces el más que tenemos de este lado es mucho más grande. Así que este más pequeñito, este de aquí, se pierde. O sea, como que no se ve. Entonces tenemos una parte negativa y una parte positiva. Otra vez tenemos el modelo del imán. Una parte negativa y una parte positiva. Y de esta manera se puede ir acomodando con la molécula del agua. En este caso, pues el oxígeno quedará alineado con los hidrógenos del agua y toda esta parte quedará alineada con el oxígeno del agua. Y así se irán acomodando. Entonces, es pequeña, puede disolver compuestos iónicos y compuestos polares. A todos estos compuestos que se pueden disolver en el agua se les llama compuestos hidrofílicos. Una clave importante para entender la ciencia y que se nos haga fácil es saber de dónde provienen las palabras. Fílicos es de filos, amor, e hidro pues es de agua, así que ama al agua. O sea, en términos simples, pues les gusta el agua.
Por otra parte, sabemos que hay otros compuestos que no se mezclan con el agua. Por ejemplo, el aceite. Yo creo que han visto cuando se prepara un caldo que las bolitas de aceite quedan en la parte de arriba y el agua queda abajo. Y aunque los agitemos, se vuelven a separar. Bueno, al aceite no le gusta el agua. Y eso es compuestos hidrofóbicos. Bueno, pero ¿cómo se da esto? Bueno, cuando nosotros tenemos una combinación entre dos tipos de compuestos, si en esta combinación no vemos las partes, a eso se le llama disolución. Y el disolvente es el que está en mayor cantidad. Por ejemplo, en nuestro caldo de agua y sal, el que estaba en mayor cantidad era el agua. Y por eso el agua era en este caso el disolvente. Entonces, eso es el ejemplo que tenemos aquí. Nuestro caldo de agua, estas son las moléculas de agua y sal. Si se fijan, el oxígeno está representado con la bolita rojita pequeña y los hidrógenos con las bolitas azules. De este lado, la sal, el cloro, está representado con este signo negativo y el sodio con este signo positivo. Entonces, imaginemos que estamos agregando a nuestro vaso un terroncito de sal, una cucharadita de sal. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando entra en contacto la sal con el agua, las moléculas de cloro y sodio se empiezan a separar. Y estas empiezan a recubrirse con moléculas de agua. Como les dije, en el caso del cloro, que es negativo, se juntará con los protones o hidrógenos, que son los positivos. Y en el caso del sodio ocurrirá al revés. El oxígeno, que es el rojo, se pegará al sodio. De cualquier manera, las moléculas, el cloro o el sodio, están envueltos en moléculas de disolvente. A esto se le llama que están solvatados. Pero en el caso particular del agua, como es tan importante, le hemos dado otra denominación. Si el disolvente es agua, como en este ejemplo, entonces a esto se le llamará hidratados. No sé si se han fijado, pero muchos medicamentos dicen hay que hidratar o hidrata tal cosa. Y eso es porque le vamos a poner agua. Y eso es lo que va a pasar químicamente, que a ese polvito de jarabe lo van a envolver las moléculas de agua y entonces el jarabe ya estará hidratado y no lo podremos beber. Bueno, ahora hay otras moléculas muy interesantes, las moléculas anfipáticas o anfifílicas. Es, digamos, un sinónimo. ¿Qué pasa con estas moléculas? Bueno, estas moléculas tienen segmentos que son polares y otros que no son polares. O sea, es como una combinación de moléculas hidrofóbicas y moléculas hidrofílicas en la misma. ¿Cómo qué? Como esta que tenemos aquí. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que esto no existe. Entonces solo nos vamos a centrar en esta parte. Bueno, si ustedes se fijan, hay muchos carbonos e hidrógenos. En todo esto no va a ganar nadie a jalar los electrones. No hay un oxígeno electronegativo que jale los electrones. Así que todo esto va a tener las cargas como que iguales por todos lados. Y un imán no tiene las cargas iguales por todos lados, sino que tiene un lado positivo y un lado negativo. Pero al tener esto todo igual, pues entonces eso no va a ser polar, y entonces esto no se va a mezclar con el agua. Así que este pedacito que tenemos aquí, si estuviera solito, no se mezcla con el agua. Son de esos compuestos a los que les dije, les llamamos hidrofóbicos, como una grasa. Así que por sí mismo, esto solito es una grasa. Pero, ¿qué pasa cuando le incluimos esta partecita de aquí? Esta partecita de aquí. Entonces, en esta partecita de aquí ya hay oxígeno. Un oxígeno aquí, un oxígeno acá. Y este oxígeno va a jalar los electrones. Pero si ustedes se dan cuenta, es una parte muy pequeña.
Entonces, por más que sean dos oxígenos y que jalen los electrones, no van a poder jalar los de toda la cadena, sino solo los de un pedacito, porque tampoco son magos. Entonces, un pedacito que digamos de aquí a aquí, aproximadamente, ¿no? Y todo lo demás quedará sin cargas claramente distribuidas, sino por todas partes las cargas, como había comentado antes. Entonces, va a quedar apenas esta partecita polar. Pero todo lo demás no va a quedar polar. Entonces, en este momento tenemos una molécula que tiene un segmento polar y un segmento no polar. Esta molécula se llama anfifílica o anfipática y tiene como resultado que a esto de aquí, a esto le gusta el agua, pero a esto no le gusta el agua. Bueno, para hacer más sencillo todo este show, nosotros dibujamos una caricatura de esta molécula. Una bolita que representa la parte polar y la colita que representa los carbonos que tenemos de esta sección. Entonces, vamos a ver para qué sirven estas moléculas anfipáticas o anfifílicas. Estas moléculas son muy importantes para nuestra vida diaria. Forman esto de aquí. A lo mejor lo conocen, la bicapa lipídica. La bicapa lipídica se encuentra en las membranas de todas las células de todos los seres vivos, ya sea un humano o una bacteria patógena. Entonces, la bicapa lipídica, digamos, es esto que se forma aquí. Recordemos, las bolitas son lo que le gusta a lo polar y las colitas lo que no. Entonces, las colitas son hidrofóbicas, las bolitas son hidrofílicas. Y se arreglan en nuestra célula de esta manera. Si se acuerdan, las células son como unas esferitas, ¿no? Unas bolitas. Entonces, ¿cómo le hacen? Las células tienen agua adentro y agua afuera. Y esto es porque las colitas, que son grasa, se pegan entre sí, pues no les gusta el agua. Así que como que se esconden unas con otras. Y las bolitas que son polares, a las que sí les gusta el agua, se unen aquí. Entonces estarían en la rayita rosa que tenemos aquí. Y estas bolitas estarían en contacto con el agua. El agua estaría aquí. Además, afuera de las células, pues también tenemos agua. Entonces, afuera de las células también tenemos que tener bolitas a las que les guste el agua. O sea, la parte polar del compuesto anfipático. ¿Cómo se vería esto tridimensional? O ya no en una célula, porque en una célula necesitamos esta bicapa, ¿no? Bolitas para adentro, bolitas para afuera. Pero en la naturaleza, comúnmente lo que ocurre así rápidamente es la formación de micelas. Las micelas son gotitas de grasa. Esas gotitas que vemos en el caldo que se forman son micelas. Si ustedes se fijan, cuando apenas se está formando la capa de grasa hasta arriba, aparecen unas gotitas, gotitas como esto, en la superficie del caldo. Esas gotitas nosotros las vemos planas, pero en realidad son como redondas tridimensionales y se llaman micelas. Tendrían este aspecto. Las colitas estarían escondidas hacia el dentro de la gota, así como que hacia adentro, y las bolitas hacia afuera, en contacto con el agua. Así como lo muestra esta imagen. Estas moléculas, recordemos, son las del agua, y esto sería la micela. Así que nosotros podemos formar micelas sin respirar, casi, ¿no? Solamente agregamos el pollo al agua y rápido se empiezan a formar estas micelas. Entonces, bueno, estas micelas son el principio de la vida. Allá hace miles de millones de años, cuando iniciaba la vida, lo primero que hubo fueron micelas. Y dentro de las micelas empezaron a quedar atrapadas cosas. Por ejemplo, yo creo que han oído del maquillaje, el agua micelar, que tú te lavas la cara con agua micelar y esa cosa te extrae la mugre, el maquillaje, y pues es porque la mugre, el maquillaje, va a quedar aquí adentro.
Entonces, cosas aquí atrapadas. Y ese es el principio de los jabones. El jabón de lavar la ropa, el jabón de lavar las manos. Todo está formado por este tipo de partículas anfifílicas y anfipáticas, en las que todos tienen una bolita que es polar y unas colitas que no son polares. Y la mugre queda atrapada aquí. Y una vez que queda atrapada, pues nosotros la eliminamos y se va por el drenaje. Así que ven, estas moléculas las ocupamos todos los días de nuestra vida. Bueno, hasta aquí nos quedamos con el tema de disolución del agua como disolvente universal. Espero que haya quedado claro por qué el agua es tan importante y cómo es que se puede mezclar con diferentes tipos de moléculas. Si tienen cualquier duda, me lo dejan en los comentarios. ¡Chao!